Nuestro siguiente invitado en Canal Saturno se inicia en el mundo de la ficción con esta obra, Madagascar, que ha tenido una magnífica acogida entre el público aragonés y está siendo un gran éxito de ventas. Es para mí un gran placer recibir en nuestro plató a Ricardo Lladosa. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Toma asiento, por favor. Gracias a vosotros. Enhorabuena por este inicio literario tan prometedor, pero me gustaría preguntarte como inicio de nuestra entrevista, como una persona formada como tú en Derecho y en Ciencias Económicas en Maastricht, decide dar el salto hasta la literatura. Bueno, realmente llevo toda mi vida escribiendo, ¿no? Lo que pasa que he ido cambiando de registros, ¿no? Y bueno, pues al final esta es la primera obra que publico, pero ya con un bagaje bastante largo, ¿no? Llevo, en fin, desde joven. Sí, desde luego eres una persona extraordinariamente familiarizada con la literatura y desde luego un gran amante de la misma. Creo que tú aludes a un término que es proyectos literarios, proyectos de lectura, que es una especie de clasificación de las obras que te gustaría leer o que te gustaría acometer. ¿Es cierto? Sí, así es. Bueno, concretamente Madagascar parte de un clásico de la literatura que es una obra, es una novela corta escrita por un autor romano en el siglo II después de Cristo. Se llama Luciano y es el padre de la literatura satírica occidental, ¿no? La obra se llama Relatos verídicos y es una parodia de las epopeyas de la antigüedad, ¿no? En la antigüedad pues la gente creía que había existido el caballo de Troya, que había existido Aquiles, Ulises y todas sus hazañas, ¿no? Y entonces él viene a decir que escribe una obra que es totalmente falsa, pero que la única verdad que dice es que es falsa. Entonces, esta obra me sirve, este clásico me sirve de puerta de entrada a lo que es Madagascar. Madagascar surge una tarde del verano de 2016 en que yo acudo a visitar a mis padres. Entonces, pues ese día en el comedor de su casa pues están las persianas bajadas, ¿no? Hay una cierta penumbra, mis padres están ahí sentados, ¿no? en una sombra, ¿no? Y de alguna manera es como si yo hiciera un viaje, traspasar un umbral hacia mi infancia y me encuentro con las enciclopedias que compraba mi padre. Eso es lo que te quería preguntar. Exactamente, ¿no? De niño. Que yo como era un niño muy curioso, ¿no? Que me gustaba mucho indagar en la cultura, ¿no? Abría aquellos libros y los hojeaba y miraba las fotografías, leía los pies de foto y de alguna manera eso se convirtió en mi imaginario. Eso es, digamos, la matriz de mi imaginación como escritor, ¿no? Entonces, esa costumbre, pues con el paso del tiempo se ha mantenido. Yo a veces cojo uno de esos tomos, ¿no? Lo ojeo, ¿no? Veo un poco lo que veía, ¿no? Y concretamente aquella tarde del verano del 16 cogí un tomo de una enciclopedia geográfica que se llamaba Conocer el Mundo y lo abrí al azar por un capítulo que se dedicaba a Madagascar. Yo no sabía absolutamente nada de Madagascar, más que era una isla de África situada en el Océano Índico y que había unos animales ahí que se llamaban lémures. Entonces, realmente partiendo de la idea de Luciano de escribir una obra completamente falsa, decido hacer un viaje a Madagascar, un viaje apócrifo, porque yo nunca he estado allí, no conozco absolutamente nada y me voy a basar únicamente en las 10 páginas del capítulo de la enciclopedia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la enciclopedia está fechada en 1976, en plena Guerra Fría, y entonces yo concibo una novela que consiste en que un fotógrafo de naturaleza, biólogo, que quiere ser periodista de National Geographic, viaja allí pues con sus ahorros, ¿no? Él se ha quedado, le ha abandonado la novia, se ha quedado sin trabajo porque trabajaba en una revista de ecología y dice, pues voy a coger mi fajo de dólares que tengo ahorrados del trabajo de mi finiquito y me voy a ir a Madagascar a hacer fotos, ¿no? Y entonces ahí, ahí le empiezan a ocurrir una serie de cosas que están relacionadas pues con la política de la Guerra Fría, de los países coloniales, etcétera, ¿no? Y básicamente la novela tiene dos personajes, ¿no? Hay un personaje que es el novelista, que soy yo mismo, es mi alter ego, desde el momento en que voy a casa de mis padres y cojo la enciclopedia, hasta que se termina la novela. Y luego el otro es el protagonista, que es el fotógrafo. Entonces yo voy alternando capítulos, ¿no? Y el novelista interrumpe
de una forma un tanto incómoda, ¿no? Y puñetera al novelista, al protagonista en medio de sus aventuras, y dice, ¿cómo continúa ahora? ¿Cómo continúa el argumento? Ya. Da la sensación, por lo que me comentas, que desde el propio motivo, el acicate que te impulsa a escribir, como es mirar estas enciclopedias, que por cierto es una costumbre entrañable que tenemos muchos y que nos resulta muy familiar a muchas personas, todo sucede como un poco por azar en la novela. ¿Tenías, confiésame, tenías algún pequeño plan preconcebido o realmente te dejaste arrastrar por este río que es la creatividad, ese estímulo de la enciclopedia, ese estímulo del tiempo pasado? ¿Tenías algún plan, algún tipo? Prácticamente ninguno. No. Ninguno, ¿no? Porque precisamente esa era la premisa para resultar original. Es decir, normalmente cuando concibes algo previamente y cierras un argumento, pues generalmente te adaptas a unas convenciones, ¿no? A unas convenciones literarias, piensas, bueno, esto le gustará a la gente, no, esto provocará sorpresa, no provocará sorpresa. ¿Sí? No, yo no quería, el capítulo siguiente no sabía ni cómo iba a empezar ni cómo iba a terminar, simplemente me dejaba llevar por los impulsos del protagonista de la novela, que básicamente pues, es un señor que visita parques nacionales, que pasea por las calles de Antananarivo y que allí pues, se va encontrando cosas que realmente pues, son fotos de la enciclopedia. En tu enciclopedia probablemente pondría Tananarive, que era como se decía antes la capital de Madagascar. Sí. Seguimos la entrevista inmediatamente, Ricardo, pero si te parece bien, vamos a ver una de nuestras secciones en Canal Saturno. ¿De acuerdo? Muy bien. Ricardo, en Madagascar, según he leído, se te atribuyen influjos de Edgar Allan Poe, de Lawrence Durrell, de Georges Simenon, toques policíacos, misteriosos. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con esta percepción de la crítica? Bueno, yo creo que efectivamente es así, ¿no? Madagascar pretende ser una novela a medio camino entre la literatura popular y la alta literatura, ¿no? Yo empleo las convenciones de géneros de la literatura popular, como por ejemplo es la novela de aventuras, la novela de espías, los libros de viajes. Sí. Pero luego, por otra parte, quiero que exista un trasfondo que vaya más allá de la pura anécdota, ¿no? Y eso lo consigo pues, básicamente a base de crear vacíos de información, vacíos en la definición de los personajes, ¿no? Prefiero dejarlos en un halo de misterio, doy unos pocos datos sobre ellos, los dejo actuar, pero no cuento prácticamente nada, ¿no? Y entonces yo creo que eso es un poco la forma en que yo creo una atmósfera, que es lo que hace que Madagascar sea una novela diferente, bueno, como está diciendo la gente que la lee, ¿no? Por lo general la gente se la lee muy rápido, pero me dice siempre que hay algo ahí en el fondo que no se acaba de entender, ¿no? Que de alguna manera que queda ahí como en una especie de misterio, ¿no? Y eso, bueno, pues la verdad es que es un poco lo que yo quería conseguir. Mira, hay un aporte fotográfico extraordinario en la novela, sí. Y además son precisamente fotografías de la época de los años 70, que es el momento en el cual tú te enfrentas a esa enciclopedia. Sí. ¿Has elegido específicamente tú las fotografías? ¿Las has encimado? Sí. Bueno, las fotografías realmente forman parte de la novela, ¿no? No son accesorias de alguna manera, sino que son las que dan pie a la ficción. Sí, porque en un determinado momento el novelista dice, ¿cómo continuar ahora? Quiero que el protagonista se empareje con una chica guapa y vivan aventuras. No, porque esto ya ocurre en las novelas de Salgari o de Julio Verne. ¿Y yo qué voy a emplear para seguir adelante con el argumento? Voy a emplear las fotografías de la propia enciclopedia. Si en una foto aparece un señor tocando la flauta, pues la siguiente escena de la novela será un señor tocando la flauta. Es delicioso el aparato gráfico. Entonces, cuéntame un secreto y cuéntaselo a los telespectadores de Canal Saturno, Ricardo. Madagascar es la novela que escribiste, pero estabas en proceso de empezar otra, ¿es correcto? ¿Cómo está ese proyecto? Bueno, pues ese proyecto ahora mismo lo tengo ya avanzado. Bueno. Lo que pasa es que cambió totalmente de lugar, de registro, ¿no? Porque mi siguiente novela... No cuentes lo que no se pueda contar, ¿eh? Solo lo que se pueda contar. Sí, simplemente lo que se pueda. Mi siguiente novela se desarrollará en Francia a finales del siglo XIX. Y será una novela más bien de fantasmas, una novela muy decimonónica.
Entonces, bueno, pues cambió totalmente, paso de la Guerra Fría a la Belle Époque. Es evidente, Ricardo, que te entusiasma la literatura. ¿Pensaste alguna vez que podrías tener obra publicada, proyectos editoriales en curso, una persona que viene de un mundo aparentemente tan lejano como el mundo del derecho, de la economía? Sí, bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Porque yo creo que normalmente en la vida, bueno, al final es siempre cuestión de perseverar, ¿no? Y solo se puede perseverar si realmente estás muy convencido de lo que haces y te gusta, ¿no? En mi caso, pues bueno, pues la literatura es mi hobby, llevo desde hace 5 años, soy crítico literario. Sí. Colaboro con 2 periódicos, uno digital y otro en papel, ¿no? Y bueno, pues la literatura es un poco una parte de mi vida, ¿no? Cítanos los periódicos. Bueno, concretamente con el suplemento Artes y Letras del Heraldo de Aragón y con Andalán en su versión digital. Eso es. Ricardo, Madagascar, una excelente novela que recomendamos a todos nuestros telespectadores. Te emplazo aquí para que vengas a contarnos los proyectos que tengas en el futuro. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros en Canal Muchísimas gracias a vosotros.